Vamos a mirar rápidamente el volumen de algunas figuras geométricas, y las figuras que voy a mirar son: el primero, el cubo. Entonces está formada por 6 caras iguales, 6 caras iguales, las 6 caras son cuadrados y todas forman ángulos rectos. Ese es el cubo. Voy a trabajar con el paralelepípedo. El paralelepípedo es una figura también de 6 caras, donde las caras laterales son iguales de 2 en 2. El paralelepípedo, a diferencia del cubo, no tiene las caras exactamente como cuadrados, sino que son rectángulos o paralelogramos. Por eso se llama un paralelepípedo. También es conocido como hexaedro porque tiene las caras paralelas iguales de 2 en 2. Ese es el paralelepípedo. Tenemos el prisma. El prisma es una figura geométrica donde sus caras laterales, las caras laterales siempre son cuadrados o rectángulos, y las caras que quedan opuestas, que sirven como base, pueden ser cualquier figura geométrica, o sea que puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono y en este caso un hexágono. Entonces este es el prisma. Sus caras laterales siempre son rectángulos o cuadrados. Tenemos la pirámide. A diferencia del prisma, la pirámide, sus caras laterales siempre son triángulos y su base puede ser un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, y observe de que siempre termina en punta. Estas figuras, observe de que siempre las caras laterales son cuadrados o rectángulos o triángulos, pero no son figuras lisas. Entonces ahorita vamos a ver otras figuras lisas que sirven de volúmenes como caras laterales, y esas figuras lisas tal vez ustedes las conocen muy bien, que es el cono, el cilindro y la esfera. Entonces coloquémosle nombre a estos. Entonces está el cubo, está el paralelepípedo, está el prisma, en este caso su base es hexagonal, entonces se llama prisma hexagonal, y está la pirámide, que en este caso también es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, o sea que está en una pirámide hexagonal. Como vamos a mirar cuál es el volumen de esas figuras geométricas, entonces miremos qué es el volumen. Entonces, el volumen de una figura geométrica es la cantidad de espacio ocupado por ese cuerpo. O sea que la cantidad de espacio que ocupa ese cuerpo, ese se llama el volumen. Pero resulta que si ese cuerpo está vacío completamente y lo queremos llenar con algo, entonces hablamos de un concepto que se llama capacidad. ¿Qué es la capacidad de este cubo? La capacidad de este paralelepípedo, de este prisma, de esta pirámide, es lo que cabe dentro de esos recipientes. Entonces es así como el volumen, ustedes han oído de que se puede dar un volumen en centímetro por centímetro por centímetro, que es centímetro cúbico, o se puede dar en metro por metro por metro, que es metro cúbico, se puede dar decímetro por decímetro por decímetro, que es decímetro cúbico, o sea que las unidades son las unidades de medidas de longitud, pero elevadas al cubo. Pero tal vez ustedes hablaron de capacidad, y en la capacidad ustedes hablan de algo que se llama el litro, que es la unidad de capacidad conocida, y ustedes saben que un litro es lo mismo que tener 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Entonces esos elementos los vamos a trabajar más tarde. Entonces vamos a mirar qué es el volumen del cubo. El volumen de un cubo se halla tomando el lado por el lado por el lado, que es igual al lado al cubo.
¿Por qué? Porque resulta que como las caras son cuadrados, los lados van a ser iguales. Entonces va a ser igual a lado, que es lado al cubo. O se puede dar como arista. Ya saben ustedes que la arista es el corte entre dos caras. Entonces, si yo corto esta cara de la derecha con esta cara de abajo, ahí lo que yo tengo es una arista. Si yo cojo la cara de arriba, mire, con la cara de atrás, mire, esto se llama una arista. Entonces también el volumen es igual a arista al cubo. Para hallar el volumen de un paralelepípedo, entonces voy a coger el largo por el ancho y lo voy a multiplicar por el alto. Largo por ancho por alto. Entonces ese sería el volumen de un paralelepípedo. Largo por ancho por alto. O sea que si yo quiero hallar el volumen de un cuaderno, cojo el largo, lo multiplico por el ancho y por el alto. Ese es el volumen de una nevera. Largo por ancho por alto. El volumen de una alberca, que por regla general las albercas son de esta manera. Entonces sería largo por ancho por alto y ese es el volumen. Si yo le quiero colocar letras, entonces puedo decir que el largo, supongamos, es A. Puedo decir que el ancho sea C y el alto sea B. Entonces ese sería el volumen de ese paralelepípedo. Ahora, el volumen de un prisma. ¿A qué es igual el volumen de un prisma? Es igual al área de la base, o sea, esta área de esta base, multiplicada por la altura, que la altura sería esto, o desde el centro al centro de cada una de las bases. Entonces, área de la base multiplicada por la altura. Pero esta área de esta base se halla a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es igual a perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de los lados del polígono que hace de las veces de la base. Entonces, aquí sería el perímetro, sería sumar estos 6 lados. Por el apotema. ¿Quién es el apotema? Es la perpendicular trazada desde el centro de la base a cualquiera de los lados. Entonces uno coge el centro de la base y traza una perpendicular y eso se llama el apotema. Coge ese perímetro y lo multiplica por el apotema y lo divide por 2, halla el área de la base. Y hallada el área de la base la multiplica por la altura, entonces se halla el volumen. ¿De quién? De ese prisma hexagonal. Ahora, ¿a qué es igual el volumen de una pirámide? Es igual al área de la base multiplicada por la altura y dividida entre 3. Ya saben cómo se halla el área de la base. Entonces coge uno el perímetro de la figura que hace de las veces de base, la multiplica por el apotema, que ya saben ustedes que es la perpendicular que va desde el centro al lado, y todo eso lo divide entre 2. Entonces hallada el área de la base, que es esta, la multiplicamos por la altura y todo ese resultado lo dividimos entre 3 y nos da el volumen de esa pirámide. Esos son los principales volúmenes de las figuras geométricas cuando ellas tienen caras laterales como cuadrados, como rectángulos o como triángulos. Entonces, lo central aquí es que ustedes se aprendan estos volúmenes, que el volumen del cubo es igual a lado al cubo o arista al cubo, que el volumen de un paralelepípedo es igual a largo por ancho por alto, que se aprendan que el volumen de un prisma es igual al área de la base multiplicada por la altura, donde el área de la base es igual a perímetro por el apotema sobre 2, y que el volumen de una pirámide es igual al área de la base multiplicada por la altura dividida entre 3, donde el área de la base es esta misma, perímetro por apotema sobre 2. Y que cuando hayan el volumen, ustedes lo que están encontrando es la cantidad de espacio ocupado por ese cuerpo. Si ustedes miran qué cantidad de algo cabe en esos recipientes, entonces ustedes lo que están hallando es la capacidad, que es lo que cabe dentro de ese recipiente. Vamos a ver el volumen de otras figuras geométricas conocidas por ustedes, donde las caras no van a ser, las caras laterales no van a ser cuadrados, ni rectángulos, ni triángulos, sino que es una figura alabeada, o sea, como con curvas. Eso es lo que se llama alabeada. Entonces, la principal figura que ustedes han conocido es esta. Tenemos esta. Tenemos esa que se llama cilindro. Cilindro.
También tenemos esta que ustedes la conocen, que se llama el cono. Y tenemos esta que se llama la esfera. ¿Cómo se obtiene el cilindro? El cilindro no es más que coger un rectángulo y ponerlo a dar vueltas. Cuando yo pongo ese rectángulo a dar vueltas, entonces resulta que aparece esta figura en revolución, y esta figura en revolución se llama un cilindro. Cuando yo cojo un triángulo y lo pongo a dar vueltas sobre esta generatriz, entonces ese sólido en revolución se llama un cono. Y cuando yo cojo una circunferencia y la pongo a dar vueltas, esa figura que resulta es una esfera. Entonces, ¿cuáles son los volúmenes de esas figuras? Entonces, el volumen de un cilindro es igual al área de la base, esta parte amarilla, el área de la base. Pero resulta que eso es una circunferencia, y el área de una circunferencia es igual, o el área, perdón, de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Recuerden que la circunferencia es el borde, y lo que hay por dentro de la circunferencia es el círculo. O sea que esto es igual al área de ¿quién? De la base, que es el área de un círculo, que es igual a pi por radio al cuadrado. Ya saben que el radio es esta línea que va desde el centro a cualquiera de los lados o de los bordes de esta circunferencia, multiplicada por la altura. Entonces ahí encontramos el volumen de ese cilindro. El volumen de un cono es muy parecido al volumen de un cilindro. Es la misma fórmula, pero resulta que dividida entre 3. O sea que es igual al área de la base, o sea, el área de este círculo, multiplicada por la altura y dividida entre 3. Y eso nos da el volumen de un cono. Y el volumen de una esfera es muy bonita esa fórmula. Es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Observen que aquí se trabaja con este pi, y ustedes ya saben que este pi es un número irracional que hace parte de los números reales, y ese número pi ya saben ustedes que equivale a 3,1416. Entonces tenemos esas 3 figuras. Entonces aquí tenemos el cilindro, que es este, mírelo. Entonces vemos que ese cilindro está formado por dos círculos, véanlos, estos 2 circulitos, listo. Y los elementos de ese cilindro, ¿cuáles son? Entonces los elementos esenciales son el radio, que es esto, eso es el radio, y el otro elemento esencial es esto, que va desde el centro de aquí hasta esta, que se llama la altura, y esa altura es esta misma. Bueno, entonces aquí tenemos el cono, listo, tenemos la altura del cono, mírenla, listo, y ya sabemos que todo esto que hay acá es un círculo. Y los elementos para hallar esa figura, entonces se necesita conocer el radio, o el diámetro, ¿no? Y dividirlo entre 2, y la altura. Bueno, y por último tenemos la esfera, que aquí está, que necesitamos como elemento el radio. Entonces ahí tienen esas 3 figuras geométricas.